Saludo muy especial a todos en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo en el día de hoy, en respaldo a la misión de nuestras damas Dorcas. Así que vamos a hacer una oración para dar inicio y que sea nuestro Dios bendiciéndonos de una forma poderosa. Yo le invito ahí donde usted está, detrás de estos monitores, de estas pantallas, para que dispongamos el corazón y estemos dispuestos más de lo matutino y normal, para que también podamos sentir la presencia de Dios en el ambiente de nuestra familia. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes para invocar tu nombre, Señor Jesucristo, y para ser un canal de bendición en esta hora. Te pido, Señor, por mis hermanos, amigos, simpatizantes, todos los que están allá en la distancia. En ti queremos, Señor Jesús, gozar de promesas. Ante tu altar está el propósito, ahora podemos celebrar el altar familiar. Tú eres ese río de agua viva que sacia el alma y el corazón, y tú nos puedes saciar de felicidad y de regocijo en tu presencia, aún en medio de dificultades. Bendícenos de una forma especial en esta oportunidad, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y reiterando entonces así la bienvenida, como también es un programa especial de nuestras damas, a nivel local estamos coordinando esta dinámica de trabajo. Quiero dejarlos en la compañía de mi esposa y ella continúa también con nosotros entonando alabanzas para nuestro Dios y siendo en las familias un canal de bendición también en esta dinámica de trabajo por la gracia del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios 31, del 1 al 4. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo, como dije anteriormente, vamos a leer el 1. Dice la palabra del Señor. Palabra del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Comenzando con la dirección del culto, vamos a cantar en la viña del Señor. Amén. 235 en la viña del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Trabajar por el Señor, confiando en su palabra y su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Adoremos al Señor. Quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar
Adoremos al Señor con el alma y con todo el corazón. Trabajar y orar en la viña del Señor. Adórale con toda el Si mi alma. anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Qué bendición adorar al Señor con el alma y el corazón. Vamos a hacer una oración por todas las familias, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Algunas familias tienen dificultades, problemas, pero sabemos que si confiamos en Dios, todo sale bien, amén. Gloria al nombre del Señor. Soberano Dios Bendito y Padre Dios celestial, en maravilloso. este momento, En Señor esta hora Jesús, invocamos tu estamos nombre. delante de tu presencia, Padre Reconocemos celestial, tu en este verdad, momento, Señor. que Te solo en presentamos ti las familias, Señor Jesús tenemos de Nazaret. respuestas, Obra de una manera ayuda y especial, bendición. Señor. Te pido por la Como solo iglesia, tú, oh Dios, lo sabes los que hacer, están Señor lejos, Jesús los que de están Nazaret. cerca, Obra en nuestras los que familias están que aún no han escuchando por conocido el tu audio palabra, digital, Señor Jesús. por este medio de Que tú Facebook y obres de una YouTube, manera que especial como seamos solo tú, oh Dios, lo edificados sabes en hacer, tu Señor verdad, Jesús de Nazaret. En tu nombre, maravilloso, Padre sublime y santo. celestial. Amén. Gloria en nombre del Señor Jesús. Continuamos alabando al Señor Jesucristo. Vamos a cantar el número 179, el manantial de inspiración. El título Restáuranos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Invito a todos los que están allá en casita para que, meditando en estas hermosas melodías, exaltemos al Señor con toda el alma, con todo el corazón en esta hora. Porque Dios es bueno para siempre su misericordia, y Él restaurará de todo proceso a su pueblo fiel. Estamos ante ti porque queremos sentir tu gloria en nuestro ser. Señor, restaura nuestro altar para ministrar con poder y autoridad. Danos tu gloria, queremos verte obrar aquí y llénanos con tu presencia, que tu pueblo te pueda sentir. Señor, restauranos. Porque Dios sigue sanando, sigue salvando, sigue obrando de forma especial en la vida y en el corazón de todo aquel que lo pueda creer. Porque en el nombre de Jesús hay victorias, hay libertad, hay propósito. Señor, tú has prometido estar en todo tiempo al lado de tu pueblo. Gloria a Dios. Señor, derrama tu poder, que todo nuestro ser se extasie en tu presencia. Gloria a Dios, amén. Restauranos,
sublime obra de una forma especial. Qué bonita letra de este canto, amén, gloria al nombre del Señor Jesús. En esta noche ya hemos cantado, ya hemos orado. Vamos a hacer una oración en esta noche por el portador de la palabra del Señor, para que el Señor nos sea hablando conforme a su palabra, amén. Soberano Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre eterno. Oh Dios mío, ya te hemos cantado, ya te hemos glorificado y hemos exaltado tu nombre, Señor, pero llegó la parte importante que es escuchar tu palabra, Señor. Tú seas usando al vaso, Señor, que quieres hablar en esta noche, Señor, para que nosotros podamos entender lo que tú nos quieres hablar, Obra, Señor Jesús. por la palabra. En tu nombre, Padre Celestial, aleluya, Señor. amén, gloria al nombre del Señor. Qué bendición es poder adorar a nuestro Dios con toda el alma y el corazón. Y también quiero aprovechar este espacio para hacer una salutación muy especial a todos los que nos pueden sintonizar a través de estos medios, a quienes se ubican allá por el canal también en Facebook, en YouTube, en este momento también. Y para quienes nos están escuchando en el audio digital de WhatsApp, un abrazo, tanto en las veredas como en el casco urbano, cercanos y muy lejanos, que el Señor por estos medios nos permite participar de su gracia. Así que bienvenidos todos a que meditemos en la palabra del Señor Jesucristo en esta bonita oportunidad. Esta porción de la palabra del Señor que vamos a estudiar ahora está allí en Lucas capítulo 1, versículo 4, y es parte de ese eslogan o de esa visión del texto bíblico de la imagen corporativa este año. Y quiero que leamos la palabra del Señor en esa escritura, Lucas capítulo 1, versículo número 4. Dice la palabra del Señor: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y vamos a hablar de la importancia de nuestra educación en la verdad de Dios por la palabra. Así que hemos orado, hemos enfocado nuestro propósito de fe ahora para ser edificados, y vamos a estar muy atentos y dispuestos en esta oportunidad para enriquecernos en el propósito de Dios. Y hay que hablar acerca de una gran noticia. Casi todas las noticias ahora generan caos, generan miedo, de alguna manera generan pánico. Pero hay una noticia que trasciende para vida eterna, para salvación. Y es una dedicatoria de parte de Dios a través de sus siervos para todo el linaje de los seres humanos, que podamos creer en su verdad y aferrarnos a su gracia y a su divino propósito. Así que esta escritura en Lucas 1 es inicialmente una dedicatoria de Lucas, que es conocido como el médico amado, para Teófilo, de quien también se puede ver que es un hombre muy letrado, estudioso de la palabra, y que ahora Lucas se ve en la necesidad de redactar un documento para que él pueda ser edificado en la fe, en la doctrina, y realmente toda esta porción ha sido inspirada por Dios para formación de nuestra vida, no solo la de aquel hombre en esa época. Y desde el versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra de Dios. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Así que más allá de conocer en Lucas, que es el médico amado, también podemos encontrar a un investigador diligente para mostrar la verdad de las cosas de Dios, que para ellos son ciertísimas y que a nosotros nos han sido reveladas a través del tiempo por medio del canon bíblico. Y entonces me llama mucho la atención lo que resalta en el versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen
escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Como se puede notar, Teófilo era un hombre importante y en la salutación Lucas expresa. Y yo creo que hoy hay personas muy importantes enfocados en este propósito de ser fortalecidos con la palabra de Dios y acerca de estas verdades de Dios. Por eso es que este texto 4 es tan puntual para decir, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es una característica de suma importancia aún en los días de Pablo a Timoteo, donde le resalta el valor de la información y dice: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, 2 Timoteo 4. Como también en otras porciones le resalta también en las mismas cartas a Timoteo, diciéndole: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y es tan importante esta doctrina no solo por el saber, sino por el practicarlo, que le dice también en la misma escritura a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. A veces pensamos que tener cuidado es de muchas otras cosas. Y si de alguien debemos tener cuidado de nosotros mismos, que a veces no tenemos de pronto la precaución necesaria para tomar decisiones y se cometen errores terribles, pero lo bueno es saber que en Dios tenemos la oportunidad no solo de ser restaurados, sino de ser vivificados en su propósito. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que entre tanto que él se ocupe de la lectura, la exhortación y la enseñanza, y después le dice: ten cuidado de ti mismo y de los que te oyeren. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y será también de aprovechamiento a todos los que te escuchen. Entonces, hay elementos que no podemos dejar pasar dentro de ese plano de que somos raíz y linaje. ¿Por qué raíz? Porque debemos ser un pueblo sólido en el conocimiento de las Escrituras, para que no venga cualquier viento de doctrina o estratagema de hombres que estén encubriendo la verdad y que podamos ser fácilmente manipulados. ¿Cómo conocer entonces la verdad? Realmente esa verdad que de Dios se ha otorgado al linaje de los hombres es un asunto de revelación, pero Dios se ha revelado por medio de su presencia y por medio de la palabra. Por eso es que dice el Señor Jesús mismo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. No hay otra manera de ser justificados, no hay otra manera de ser vivificados y restaurados, de ser hechos plenos a una verdad como la de Dios, sino es por la Escritura. ¿Cómo lo podemos probar? Porque el Señor desde el Antiguo Testamento a través de Oseas también aclaró diciendo en Oseas 4:6: mi pueblo perece porque les faltó conocimiento, y por cuanto han desechado mi ley, entonces me he apartado de sus hijos. Y no es que Dios se quiera apartar, es que es el mismo ser humano que a través del tiempo termina alcanzando la consecuencia de haberse alejado de Dios, porque para muchos la fe solo es una opción o solo es una alternativa de creer en algo, pero realmente la fe en esencia es muchísimo más grande, es mucho más allá. La fe nos moldea la conducta, la fe nos mueve desde lo íntimo del corazón a actuar como canal de bendición. La fe es la que nos mueve a no dejarnos confundir. La fe es la misma que nos hace sentir ese deseo de profundizar en el conocimiento de las cosas de Dios. Y la misma fe es la que nos afianza la esperanza bienaventurada y gloriosa de que seremos arrebatados un día, que seremos recogidos de la tierra por haber obedecido a esa verdad, a esa raíz, a ese linaje. Porque en Jesucristo hemos sido llamados a ser raíz y linaje a partir del conocimiento correcto de las verdades en las que hemos sido instruidos. Algunos llevan poco tiempo, otros llevan muchísimos años, pero este conocimiento de la palabra del Señor bien detallado es la mejor riqueza que el ser humano pueda tener. Y por eso hablamos ahora más que nunca de ser raíz y linaje. Y en este orden de ideas, entonces,
hoy, como los demás eventos de nuestra dinámica de vida devocional y de culto, son una celebración misionera. Hoy es un día misionero, porque no hablamos solo de una misión por causa de un evento más de una convención, sino que de ahora nuestra vida constante es una celebración misionera en donde podamos reflejar el propósito de Dios, en donde podemos reconocer que en muchas oportunidades hemos cometido errores y se nos hace necesario vivir reconciliados con Dios y con nuestros semejantes, porque tenemos en cuenta que el objetivo más grande de la predicación es nuestra justificación por medio de la fe y que podamos vivir la santidad como principio fundamental. En esta ocasión entonces quiero llevarlos a leer 5 textos más que hablan de nuestras misiones y del valor de predicar, porque la raíz y el linaje se van a sostener como propósito de la predicación del Evangelio, teniendo en cuenta que el mensaje de Dios siempre ha superado cualquier adversidad, cualquier circunstancia, cualquier problema. Y quiero iniciar con la escritura que está en Hechos capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Aquí entonces vemos que hay otros que han querido también invocar el nombre de Jesús, pero no tienen la misma autoridad. Y yo quiero llevarlos a que miremos este detalle de la escritura, porque ellos tuvieron una experiencia tremenda. Y no todo el que dice tener a Jesús en esencia tiene a Jesús. Aquí dice que aquellos ambulantes exorcistas intentaron invocar a Jesús y lo que hicieron fue conjurar por Jesús, el que predicaba Pablo. Y mire lo que dice el versículo 14 de Hechos 19. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que tenían la costumbre de hacer esto. Versículo 15, pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco. Y esto es absoluto, porque también el Señor mismo dice a través del apóstol Santiago: los demonios creen y tiemblan. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. Y entonces aquí dice que ese espíritu malo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Es decir, que poder invocar el nombre de Jesús requiere una autoridad moral y un propósito consagrado. Hay muchos que ahorita en medio de tantas cosas están invocando a Jesucristo, pero ¿cómo lo están invocando? ¿Realmente tienen la esencia, la naturaleza, la plenitud de las doctrinas, una vida restaurada, una vida en reconciliación? ¿Han podido experimentar la verdadera conversión al Señor? Entonces dice esta porción de la escritura que ellos respondiendo, el hombre en quien en ese momento, el versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Así que en este momento quizá pueden haber muchos queriendo ser más de lo que en esencia Dios ya ha hecho. Y se saltan las reglas, se saltan los protocolos, porque ya se van a un fanatismo. Y la sed de palabra también es un propósito que nos ayuda a ubicar en nuestra realidad. Nuestra realidad es que Dios sana, Dios restaura, Dios perdona, Dios se sigue glorificando, para Él no hay nada imposible. Pero la realidad también nos ha mostrado en la historia que Dios ha permitido muchas veces que haya caos o alguna forma de dificultad o prueba, porque muchos no han atendido a las misiones con las cuales se ha predicado la esencia de la verdad del Evangelio. Así entonces que esto fue notorio, versículo 17, a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Porque solamente por mano de los apóstoles y de quienes habían sido autorizados de forma puntual a la verdad de la doctrina, era en donde se glorificaba y se magnificaba el propósito de la verdad de Dios. Pero aquellos otros que pretendían con sus conjuros y con sus cosas extrañas
reflejar señales, solamente alcanzaron juicios para ellos mismos y dificultades, como lo muestra Hechos 19 desde el 13 hasta donde estuvimos leyendo. Otra porción que nos habla del valor de la predicación y está relacionado 1 Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Parte central de la verdad como raíz y linaje de la predicación del Evangelio es que la Biblia nos muestra y nosotros seguimos predicando que sí hay resurrección en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que el mismo Señor ha establecido varias etapas para ese propósito de ser resucitados. Un periodo que se da cuando el Señor resucita y los santos que habían dormido en esa época resucitaron y siguieron testificando del poder y la magnificencia del Evangelio puro y verdadero por el nombre de Jesús. Otros entonces más adelante el Señor permitió que fueran resucitados por los apóstoles. El caso de Dorcas, el caso de Eutico, que se cayó de un lugar muy alto y Pablo se echó sobre él, invocó el nombre del Señor y fue restaurado. Y muchos casos más, y aún hasta nuestros tiempos, las experiencias de muchos compañeros de ministerio que han orado, han invocado el nombre de Jesús, y el Señor en su gracia y en su benevolencia ha permitido que haya resurrección de entre los muertos, y esto para los incrédulos o para los indoctos en cuanto a la plenitud de la fe les parece locura, porque ciertamente el Señor dice que el hombre natural no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente hablando. Entonces, realmente aquí Pablo también está haciendo una aplicación importante porque muchos de los que querían predicar aún en esa época diferente a la visión que tenía Pablo como predicador del Evangelio puro y completo, estaban negando la resurrección de los muertos cuando el Señor mismo dice que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la otra gran etapa de resurrecciones, donde se empieza a cumplir la profecía de Daniel que está plasmada en el capítulo 12, el versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Aquí entonces vemos que la primera etapa de resurrección para vida eterna se da en el recogimiento de la iglesia cuando se cumpla la escritura de Tesalonicenses 4, 16, 17, 18. Cuando el Señor exalta que se predique con ese propósito y que seamos consolados y confortados y alentados con estas palabras en el nombre del Señor. Gálatas 1:9 también nos habla del valor de la predicación de una forma muy específica. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La predicación entonces en esencia, en propósito, en epicentro, tiene una característica determinante y es que todo está apoyado y afirmado en el nombre de Jesús. Y es por eso que en nuestra dinámica de trabajo de reuniones familiares y de amigos, cultos, en todos los sentidos y ahora más que nunca resaltamos el valor de que como raíz y linaje y propósito de esas verdades que nos han sido reveladas en el Señor, es que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El epicentro de esa verdad que sana, que salva, que restaura, que redime, que perdona, está en la autoridad del nombre de Jesús. Por eso veníamos mirando esa porción donde Pablo dice, allá en Gálatas 1:9, como antes os había dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y como estamos hablando de ser raíz y linaje, de ser edificados en ese epicentro de verdad, entonces debemos recordar estos textos bíblicos que nos comprueban la autoridad del nombre de Jesús para nuestra salvación plena y completa. Jesucristo es el nombre que se desarrolla en todo el proceso de la salvación, porque en Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad y muchas cosas más. Leamos la escritura en Juan 14:7.
Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Este texto para responder a muchos que con inquietud dicen, ¿cómo ustedes pueden decir que Jesús es el Padre eterno? Porque esa verdad es el contexto de Isaías 9:6 y de Isaías 7:14, de que quien ha nacido es el Mesías, y que ya trae el principado sobre su hombro y el propósito de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y de que es el mismo que puso su diestra sobre el apóstol Juan y le dice, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Así que él mismo confirma en sus palabras, más allá de su manifestación en carne, de que quien ha conocido su propósito, quien le ha conocido a él, a Jesucristo, conoce al Padre y les aclara, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eso solo lo puede decir con la autoridad de que como hombre también es divino y es Rey de reyes y Señor de señores. Y eso lo comprobamos también en lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No fue otro verbo, porque la Escritura define en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Isaías 44:6. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera no hay Dios. Así que muchos están considerando que Jehová es uno y que Jesús es otro. Y qué bueno cuando nosotros entendemos el significado con el que el Señor le habla al apóstol y le dice que Él es el mismo que era y que ha de venir, el Todopoderoso. También lo puntualiza ahí en Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Si Dios es uno, uno es su nombre y lo ha manifestado y lo ha dado a conocer a toda la generación de los hombres en su manifestación en carne. Por eso también está escrito como propósito profético del Mesías y de la esencia de la divinidad de Dios en Isaías 43:10, donde el Señor mismo define por labios del profeta, antes de mí no fue formado Dios. Y lo coloca en ese texto con minúscula porque no puede haber otro Dios. El único Dios que existe es absoluto y se llama Jesucristo y se ha manifestado en muchas formas y maneras en diferentes tiempos. Y él mismo en esa escritura dice, ni lo será después de mí. A otro no daré mi gloria. Entonces ahora quiero mostrar unos pasajes que definen muy exactamente que todo lo que hacemos es en el nombre de Jesucristo y voy a resaltar algunas notas a continuación. El Nuevo Testamento nos muestra todo un cuadro supremamente importante, conformado por evangelios, historia de la iglesia primitiva, cartas de Pablo, cartas generales y profecía. Y todo está enfocado en reconocer que Jesucristo es el nombre que define la salvación y que también en ese nombre es el bautismo, el arrepentimiento, la conversión, la regeneración, la nueva vida. Todo, completamente todo está confinado y comprobado en el nombre de Jesús. Y es importante que en los hogares esté bien definida esta verdad. La iglesia del Señor en obediencia a la palabra en la plenitud de lo que es la Escritura. Primera de Timoteo 3:15 resalto, para que si tardo, dice el apóstol a Timoteo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Y una de las verdades que en todos los sentidos debemos defender es la verdad del nombre del Señor y en el buen sentido de la palabra contender por ello, como también está. Y cuando nosotros estamos hablando de contender ardientemente por la fe, no estamos hablando de una contienda como una pelea, como una dificultad, como una disensión, como una división, no. Porque la Biblia también dice que no hagamos nada ni por contienda, ni por vanagloria, sino por amor y edificación a la verdad. Entonces, ese es el sentido real. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, pero no una contienda de violencia, sino en esa necesidad de contender en el espíritu correcto, en la unción del santo,
de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. De lo mismo que una ocasión Pedro resalta diciendo: ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual nos fue anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron? Y el Señor y los que oyeron nos confirman todo un sentido de que en el nombre de Jesús se hace todo el desarrollo de la obra. Y voy a mirar algunas citas que lo resaltan. Hechos capítulo 4, versículo 17. Sin embargo, para que se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Así que una de las situaciones que han generado persecución a la verdad ha sido la importancia de puntualizar la salvación y el bautismo sobre quienes han asumido conciencia de pecado en el nombre de Jesucristo para que haya lavamiento. Como lo dice la Escritura, es lo que Ananías aplicó sobre Saulo, que también es Pablo, y le dice: levántate y lava tus pecados invocando su nombre. En el versículo 18 dice que llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Así que hoy en día una de las cosas que se pueden ver en abundancia todavía es la contienda por muchos que dicen que Jesús no es el nombre para la salvación, cuando es el epicentro, porque Hechos 4, 11 y 12 confirman que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y todos debemos tomar plena conciencia de estas verdades. Y lo confirma en varios puntos más. Voy a leer el segundo, y es que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y hay otro texto más allá de Hechos 2:38, más allá de Hechos 10, más allá de Hechos 9 y de experiencias que Pablo cuenta en los capítulos 20 y 19. Voy a resaltar una experiencia de Felipe, que él estaba predicando en el nombre de Jesús. Y también allí se confirma que cuando oyeron, capítulo 19, versículo 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y lo puntualiza como en muchos pasajes de la Escritura que hemos visto en muchísimas oportunidades y que seguiremos enseñando a profundidad en muchas oportunidades que se nos dé. Tercero, se recibe el poder del Espíritu Santo con la señal visible y audible dada por Dios, y es que es el hablar en lenguas. Y muchos han dicho que eso es una locura, que eso es raro, pero la Biblia lo confirma, y aquí está en Hechos 19:6, en Hechos 2 y en muchos otros pasajes. Aún en Corintios 14 se escribe todo un capítulo acerca de que por el nombre de Jesús se reciben los dones y se hace manifiesta una señal gloriosa que es el hablar en lenguas. Y aquí dice la Escritura en Hechos 19:6 que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así entonces que como cuarto punto también tenemos que definitivamente se echan fuera demonios y muchas señales más por el nombre glorioso de Jesucristo. Hechos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No fue solamente un asunto para la iglesia del primer siglo. Quien hoy se llena de la unción del Espíritu Santo y experimenta esa verdad en su propia vida, habla en lenguas por esa declaración de la palabra que es una verdad. Y en el versículo 18 sigue hablando de las otras señales. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo estoy más que convencido que este tiempo de aislamiento obligatorio, preventivo, ahora se convierte en nosotros en la herramienta para meternos en la presencia de Dios, llenarnos de unción, porque como en alguna ocasión lo había compartido, no nos vamos a quedar en la madriguera todo el tiempo y toda la existencia, y más cuando se empiezan a manifestar tantas necesidades. Haremos lo que la iglesia en ocasiones anteriores ha tenido que hacer, a quienes el Señor en su santa unción les ha guiado a interceder sobre ellos. Se ha magnificado y se ha glorificado el poder del Señor, y su nombre ha sido enaltecido, porque Él sigue haciendo prodigios y señales sobre los que le invocan y le creen. Y aquí tenemos todas esas señales como sello de haber recibido el nombre de Jesucristo. Un quinto propósito, la oración para que sea eficaz. Escuche bien esto, la oración para que sea eficaz requiere esa identidad, no otra identidad. El nombre de Jesús es el propósito. Por eso dice el Señor mismo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. En otras palabras,
confirmando lo que les había dicho en la escritura también, que el que ha visto a él ha visto al Padre. Y lo que le declaró a los apóstoles en otra oportunidad cuando dice, el Espíritu de verdad, la única verdad es Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hablando de ese propósito de unción y hablando de ese propósito que estaba viviendo a su lado en ese momento. Y entonces les confirma en el versículo 14, si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré, confirmando su plenitud y su naturaleza, no solo como manifestado, sino como el Rey de Reyes y Señor de los señores. Así entonces tenemos esa porción de la verdad de la palabra del Señor que nos está orientando. En un sexto punto, en el ejercicio de la obra, la predicación y muchas actividades más que se hacen en el desarrollo de la obra, las señales continúan por la autoridad del nombre de Jesucristo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, y resalta el valor del nombre de Jesús. Cuando hubieron orado, dice el versículo 31 de Hechos 4, que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Eso es lo que nos tiene tan activos y que en medio de todo proceso no podemos guardar silencio de que la salvación completa y absoluta se encuentra por la autoridad del nombre de Jesús y es el testimonio de todas las Escrituras. Bendito el Señor. Séptimo punto, el congregarnos y hacer membresía está enfocado en el nombre de Jesús. Y ahora de pronto no nos podemos congregar en un lugar físico, pero hablando de un lugar de culto donde se reunían 50, 100, 200 o muchísimos más. Pero la palabra nos muestra también que otra vez os digo, allá dice el Señor en Mateo 18, 19, os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y resalta su nombre, allí estoy yo, no hablando de nuevo como de otros, sino de él mismo como la autoridad de lo que también confirma Juan 10:30, donde el Señor dice, yo y el Padre uno somos. Bendito el Señor Jesucristo. La sanidad espiritual entonces y física es fruto de interceder en el nombre de Jesucristo. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Pero mire que aquí está resaltando en el final del versículo 14, en el nombre del Señor. Y una nota importante para ir cerrando esta enseñanza sobre por qué somos raíz y linaje, por qué estamos hablando del valor de la predicación del Evangelio. Porque quien no confiese a Jesucristo, quien no confiesa el nombre para salvación como doctrina fundamental es el anticristo, y eso lo podemos comprobar con nuestros mismos ojos en la Biblia en segunda epístola de Juan capítulo 1 versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es por eso que no han querido asumir el nombre de Jesús para muchas cosas y sobre todo para el bautismo, después de haber asumido conciencia de pecado, de haber reconocido que cometimos errores, fue cuando ya estábamos mayores y que todos los bautismos en la Biblia fueron ejecutados como el segundo propósito de haber aceptado el Evangelio. Primer propósito es arrepentidos y convertidos. Cuando se toma la decisión, se arrepiente, entonces se siente ese deseo de ser reconciliado y de pedir perdón, y el convertirse da fruto digno de arrepentimiento, y el bautizarse es la obediencia que confirma el pacto del lavamiento del pecado. Por eso dice la Escritura ya en el Nuevo Testamento, iniciando estos libros en Marcos puntualmente y en Mateo, que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Así entonces resalta el valor del bautismo como doctrina fundamental y que es en el nombre de Jesucristo, cumpliendo los objetivos de todas las manifestaciones del Señor.
Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, porque es lo que el Señor también dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Entonces yo creo que por esa causa Dios ha puesto el sentir de que hablemos de la autoridad del nombre de Jesús, como esa raíz, como ese linaje. Por eso era que la gente, cuando se acercaba a Jesús, gritaba en alta voz y decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué con ese afán y con ese desdén se acercaban declarando esa palabra? Porque ellos tenían supremamente claro que el Mesías prometido vendría en el linaje de los reyes de David. Y como propósito, en esa aldea de Belén, de Judá, y sucesivamente el Señor expande su ministerio, pero resalta el valor de su doctrina. Por eso muchas gentes se acercaban y lo escuchaban hablar y regresaban admirados, porque les hablaba con autoridad y no como los escribas que solamente repetían un texto pero habían perdido la esencia del espíritu quizá de ese texto, y en ese sentido muchas veces contendieron con Jesús. Ahora la pregunta que yo te quiero hacer para cerrar esta enseñanza es: ¿sientes en tu corazón estos puntos antes mencionados para la seguridad de tu alma y la seguridad de tu salvación? Porque pueden tenerse muchas cosas o escasear muchas cosas, pero lo más elemental en la vida del ser humano es estar seguro de su salvación. Asegura tus promesas recibiendo a Jesucristo como tu Salvador personal, como tu único y suficiente Salvador, y asumiendo el valor de todas estas doctrinas. A manera entonces de conclusión y repaso, se predica y se enseña en el nombre de Jesús, aunque hayan amenazas como lo hubieron en el primer siglo. Los bautismos en la Biblia aparecen muchísimos, en Tesalónica, en Efesios, en Corinto, los que estaban reunidos en el aposento alto, que eran de todas las naciones bajo el cielo. Algunos dicen que Pedro se equivocó. Si Pedro se hubiese equivocado, entonces los otros 10 o 11 que estaban ejerciendo el apostolado a su lado lo habrían llamado también y lo habían ubicado, pero todos ellos contribuyeron en el trabajo de ayudar a bautizar todo ese montón de gente, y la escritura dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas, y la iglesia se fortalecía y el nombre del Señor era glorificado. Así que entonces se recibe también el poder del Espíritu Santo con esa señal por la autoridad del nombre de Jesús. Por haber creído a la palabra, alguien puede recibir unción del Espíritu Santo, pudiendo discernir y entender esta porción de la Escritura. La oración, para que sea eficaz, requiere la identidad del nombre de Jesús. En el ejercicio se dan las señales: congregarnos, así sean 2 o 3 allí en casita, o sean muchos o sean pocos, es en el nombre de Jesús y veremos el fruto. Y nuestra sanidad espiritual y física está en el nombre de Jesucristo. Y resaltar y tener como puntualidad este detalle de segunda de Juan 1:7. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el engañador y el anticristo. Pero el que declara que Jesucristo ha venido en carne, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que ha prometido volver a llevar a su iglesia, y que se ha establecido una serie de acontecimientos importantes, ese pueblo es el que está reservado, ese pueblo que confiesa que Jesucristo es el todo y en todos, porque Él mismo dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él dice: toda autoridad me ha sido dada. Y también dice puntualmente en la Escritura que solo por Él, en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y que por su misma palabra están reservadas para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que todo en la Biblia, todo apunta a Jesucristo. Por eso hablamos de que la Biblia, como ejercicio total, es un escrito netamente cristocéntrico. El epicentro de la doctrina de la salvación del ser humano está en la autoridad del nombre de Jesús. Bendito el Señor para siempre. Vamos entonces a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por este consejo, por esta oportunidad. Y no menospreciar de pronto este momento tan bonito para recordar
que el próximo domingo tenemos nuestra celebración de Gran Día Misionero y que Dios sea obrando en la iglesia, que sea obrando en todos los sentidos, ya que hay una gran necesidad en las misiones extranjeras como en nuestra misión local, y que el Señor sea obrando de una forma poderosa. Lo más importante es que seamos fieles al Señor en todo el sentido de la palabra para que alcancemos ese propósito de gracia y de salvación completo al cual nos ha llamado. Entonces vamos a orar en este momento dándole gracias al Señor por esta oportunidad, por este espacio, por esta palabra que ha sido predicada en esta hora. Oremos al Señor Jesús. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad de este mensaje, de esta palabra de fe, de propósito. Te pido, Señor Jesús, por quienes se han conectado a través de estos medios, que sea fortaleciendo sus vidas, que seas confirmando ese propósito de gracia en sus corazones, oh Dios maravilloso. Te ruego, mi Cristo amado, que bendigas la congregación local, cada equipo de servidores y hermanos que participan de una u otra forma, Señor, a quienes están allá en la comodidad de sus hogares, también inquietos frente a un dispositivo móvil, escuchando, Señor, esa edificación a través de tu propósito divino. Bendice, Señor Jesucristo, a las familias de la congregación en todo lo que hagamos. Cada que nos reunamos en familia para compartir estos espacios, para edificarnos en tu palabra, para hacer el altar familiar. Oh Dios maravilloso, cada que reconocemos el valor de tu nombre y que podamos ahora, Señor Jesús, en el buen sentido de la palabra, como lo orienta la Escritura, que contendamos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Bendice, Señor Jesucristo, a todos los que por estos medios se logran conectar para ser edificados en tu verdad. Obra, Señor, en cada vida, en cada corazón. Aleluya. Amén. Quiero también ahora reconocer a quienes en medio del proceso se han podido conectar a nuestras transmisiones por la voluntad del Señor. Esta es una de las actividades de culto anterior y poder estimularles en el amor de Cristo a que nos edifiquemos, saquemos el espacio y aprendamos de las Sagradas Escrituras. Mañana tenemos nuestra celebración y más exactamente estos días, todos los días son días de celebración misionera realmente, pero tenemos nuestro trabajo el domingo especial de extensión a las misiones. También que a nivel de trabajo administrativo por medio de la Fundación Obra Social Unida se está promoviendo la campaña Sembrando Bienestar y recientemente con el lema del campo a la ciudad. Por la gracia del Señor, los hermanos de campo tienen una condición más favorable y una bendición. Algunas cosas escasean, pero pues gracias a Dios hay un poco más de movilidad que en la dificultad que genera la ciudad cuando ya hay escasez y imposibilidad de laborar, pero que el Señor sea obrando. Les encargamos su oración y también si alguno desea participar en el trabajo de la Fundación de Obra Social Unida, que es la fundación de nuestra iglesia, entonces tenemos nuestros datos oficiales en la plataforma y también pueden ubicarnos a través del pastorado para que hagamos llegar ese recurso a la fundación. Y también en lo interno de nuestro trabajo local hay necesidades a las cuales estamos buscando las estrategias para poder atender y que el Señor nos continúe respaldando en esta noble causa. Y para quienes nos han podido seguir estas transmisiones, de pronto el video en Facebook a veces genera un poquito de dificultad, pero gracias a Dios hemos podido cargar el trabajo que se está desarrollando en la plataforma de YouTube. Ustedes pueden ubicar el nombre del canal en YouTube como Obeimar González Guzmán y ahí están pegaditos todos los videos y transmisiones de nuestro desarrollo de culto. A continuación también estará grabadito este documento para que sigamos siendo edificados en la voluntad del Señor. Así que vamos a orar y le damos gracias a Dios porque así en este orden de ideas concluimos este servicio del día de hoy y anhelamos haber sido bendición por medio de la palabra para alguien allá en su hogar en esta oportunidad.
Señor Jesucristo, te damos gracias por la bendición que nos has concedido para estar aquí delante de tu santa y divina presencia. Te pido, Señor Jesucristo, por quienes se han conectado a participar de este encuentro, este trabajo de vida devocional, estas herramientas de difusión. Te pido, Señor, que bendigas la iglesia, a los hermanos y amigos, a cada uno de los que pueden participar en diferentes maneras del desarrollo de tu obra. Te pido, Señor Jesús, que sea fortaleciendo nuestra visión y nuestro deseo de continuar en la causa poderosa de este trabajo de fe y que podamos, Señor Jesús, también alcanzar en los demás sentidos sociales dentro de la medida de nuestras posibilidades y ser canal de bendición para quienes lo requieran. En tu santo y bendito nombre, Jesucristo, gracias por este espacio y en el cual hemos podido edificar la vida de alguien y fortalecer también nuestras vidas en el ejercicio de la enseñanza de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un abrazo para todos y que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, y les voy a dejar con una melodía muy hermosa que nos deja una lección importante en esta oportunidad acerca de el persistir en las cosas de Dios más que nunca. Un reconocimiento a toda la familia, amigos y a quienes han también dejado sus comentarios en lecciones anteriores, de las veredas, de las ciudades y de nuestro contexto local. Un abrazo en el nombre de Jesús. Hasta aquí tú has llegado por la gracia del Señor. Dios te ha bendecido con su inmenso amor. Él ha sido tu ayuda y tu inspiración. Él te ha dado una razón para cantar. Él es quien te llena de misericordia. Solo por Él has alcanzado Maravilloso eres, oh Dios. y su gracia y su amor se han aumentado para ti. y ahora eres templo del Señor. Pues Él es quien Te llena de misericordia. Solo por Él has alcanzado la victoria. Y su gracia y su amor se han aumentado para mí. y ahora eres templo Del Señor.